Imagina una ciudad al borde del colapso, con murallas que parecen invulnerables, mientras el bullicio de las calles oculta una verdad inminente. El eco del martillo y el yunque resuena, mientras los herreros forjan armas, convencidos de que la paz pronto volverá. Sin embargo, entre la multitud, una figura solitaria avanza, Jeremías, el profeta que nadie quiere escuchar. Sus palabras caen como piedras en un río de negación. El juicio se acerca, advierte, pero el pueblo lo ignora, convencido de que todo estará bien. Lo que no comprenden es que esta voz despreciada es su única esperanza. Antes de sumergirnos en esta profunda reflexión, te invito a unirte a una comunidad espiritual que busca crecer y fortalecer su fe. Te exhorto a suscribirte a nuestro canal, Full Crecimiento Ya, donde encontrarás mensajes inspiradores basados en la palabra de Dios. No olvides activar las notificaciones para recibir contenido que transformará tu vida y fortalecerá tu caminar con Cristo. Comencemos. Esta es la última advertencia antes de la destrucción. Hoy, la historia de Jeremías nos desafía a abrir los ojos y a escuchar lo que preferimos ignorar. Podríamos estar desestimando una verdad crucial en nuestras vidas, tal como lo hizo Israel. Jeremías era solo un joven cuando Dios lo eligió como su profeta, no había hecho nada extraordinario para merecer este llamado, pero desde el vientre de su madre, Dios ya había trazado un propósito para él. Es difícil imaginar lo que sintió al escuchar esas palabras, antes que te formase en el vientre, te conocí, Jeremías 1, versículo 5. Muchos se sienten inseguros sobre su futuro, pero Jeremías comprendió desde temprano que su vida tenía un propósito mayor. A pesar de la magnitud de su llamado, Jeremías dudaba de ser la persona adecuada. Como muchos antes que él, se sintió incapaz, argumentando que era solo un niño y no sabía cómo hablar. Pero Dios, con una paciencia infinita, le aseguró que su edad o falta de experiencia no eran obstáculos, Jeremías sería guiado en cada palabra y en cada paso. No hay mayor certeza que saber que Dios está a tu lado. Dios le dio instrucciones claras, no digas que eres un niño, porque a donde te envíe, irás y dirás todo lo que te mande, como se menciona en Jeremías 1:7. El joven Jeremías comprendió que su vida ya no le pertenecía, había sido elegido para una misión divina, a pesar de que eso significara enfrentarse a un pueblo que, en su mayoría, no lo aceptaría. A veces, el camino de la obediencia puede ser solitario, pero Jeremías estaba decidido a recorrerlo. Lo que hizo aún más notable su historia fue la confianza que Dios depositó en él, tocándolo en la boca y asegurándole que, desde ese momento, sus palabras serían las de Dios. Este acto simbólico representaba la autoridad divina que Jeremías llevaría a lo largo de su ministerio. Imagínate el peso de hablar en nombre del Creador del universo, era una responsabilidad enorme, pero Jeremías la aceptó con valentía. Este primer encuentro entre Dios y Jeremías nos muestra que, a menudo, aquellos que se sienten más inadecuados son los elegidos por Dios. Él no busca perfección ni habilidades, sino disposición. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si respondieras al llamado de Dios con esa misma valentía? Aunque Jeremías enfrentaría grandes desafíos, su historia comienza con una promesa: nunca estaría solo. Desde ese día, Jeremías nunca volvió a ser el mismo, su vida, sueños y planes personales quedaron en segundo plano, ya que fue apartado para una misión que transformaría la historia de Israel. Aunque en ese momento no lo sabía, su influencia perduraría a través de las generaciones. La vida puede cambiar en un instante cuando decidimos escuchar y obedecer. La misión de Jeremías no fue fácil ni popular, Dios lo llamó a ser profeta en tiempos de crisis, cuando el pueblo de Israel se encontraba en plena rebelión contra el Señor. Su misión era clara. Jeremías tenía la responsabilidad de alertar sobre las graves consecuencias de la desobediencia y la inminente destrucción que se avecinaba si no había un arrepentimiento. Sin embargo, esta no era una tarea para alguien que anhelara la aprobación o los elogios de los demás. Jeremías era consciente de que su mensaje sería rechazado, pero su compromiso con Dios superaba cualquier temor al rechazo. Dios le había dejado claro su propósito: te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías 1, versículo 10. No solo traería Jeremías advertencias de juicio, sino también promesas de restauración. Aunque la destrucción era inevitable, Dios siempre tenía un plan de redención a través de él. El pueblo comprendería que el juicio no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. La valentía de Jeremías sería puesta a prueba repetidamente, ya que no era fácil proclamar la verdad en medio de la oposición. Fue enviado como una voz solitaria en tiempos de oscuridad,
y no es de extrañar que lo llamaran el profeta llorón, pues su corazón se rompía al ver la dureza del pueblo. Sin embargo, no permitió que la tristeza lo detuviera, sabía que su misión provenía de Dios, y eso lo sostenía en los momentos más difíciles. Uno de los aspectos más fascinantes de la misión de Jeremías era su habilidad para comunicar con claridad y convicción, a pesar de que su mensaje a menudo no era bien recibido. No se detuvo, porque sabía que lo que decía era verdad, y eso era suficiente para él. No buscaba la aprobación de los hombres, sino la obediencia a Dios. En nuestra vida, también enfrentamos momentos en los que debemos defender la verdad, incluso cuando otros no la aceptan. El amor de Dios por su pueblo se reflejaba en cada palabra que Jeremías transmitía. No se trataba solo de advertencias, sino de un llamado al arrepentimiento. Jeremías comprendía que si el pueblo decidía regresar a Dios, habría esperanza. Su misión era despertar esa conciencia adormecida, instándolos a dejar atrás sus caminos destructivos y volver al sendero del Señor. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde también necesitamos esa llamada de atención? A lo largo de su vida, Jeremías se dio cuenta de que su misión no dependía de cómo reaccionaran los demás. Su éxito no se medía por la cantidad de oyentes, sino por su fidelidad a la tarea que Dios le había encomendado. Esta es una lección valiosa que todos podemos aplicar en nuestras vidas. A veces, lo que tenemos por delante parece inalcanzable, pero si confiamos en el llamado de Dios, no fracasaremos, porque la victoria se encuentra en la obediencia. Jeremías vivió una existencia marcada por el rechazo desde el inicio. Su mensaje no fue bien recibido ni por el pueblo ni por los líderes de Israel, a menudo lo veían como un profeta de calamidades, alguien que solo traía malas noticias. Sin embargo, lo que no entendían era que Jeremías no hablaba por su propia cuenta, sino que transmitía el mensaje divino. Ser fiel a esta misión le costó mucho, amigos, familia y una vida tranquila. Ser leal a la verdad implica estar dispuesto a enfrentar la soledad. Las dificultades que enfrentó fueron tanto emocionales como físicas, fue encarcelado, azotado y ridiculizado por aquellos a quienes intentaba advertir. En una ocasión, fue arrojado a un pozo lleno de lodo, donde casi perdió la vida, Jeremías 38, versículo 6. No obstante, en medio de todas estas adversidades, nunca se desvió de su misión. Sabía que Dios lo había llamado para algo más grande, y esa convicción lo mantenía firme, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Uno de los momentos más difíciles para Jeremías fue cuando su propio pueblo lo rechazó, a pesar de que hablaba con amor y advertía sobre el juicio inminente. El pueblo endureció su corazón y, en lugar de arrepentirse, buscó profetas que les dijeran lo que deseaban escuchar. Jeremías observaba cómo otros proclamaban mensajes de paz y prosperidad, mientras él traía advertencias de destrucción. A pesar de la presión, no alteró su mensaje para ganar popularidad, su lealtad era hacia Dios, no hacia los hombres. La soledad fue su compañera constante, ya que no solo fue rechazado por líderes religiosos y políticos, sino también por su propia familia. A menudo se sentía como el único que percibía el peligro inminente, mientras los demás vivían en la negación. En sus momentos de debilidad, clamaba a Dios, cuestionando por qué había sido elegido para una tarea tan dolorosa. Sin embargo, cada vez que dudaba, Dios le recordaba su promesa de estar a su lado hasta el final. A pesar de las adversidades, Jeremías nunca dejó de proclamar la verdad, su amor por Dios y por su pueblo superaba el miedo al rechazo. Sabía que, aunque su mensaje no era popular, era lo que el pueblo necesitaba escuchar. Jeremías comprendía que su sufrimiento no era en vano, sino parte del plan divino, y a través de su dolor, dejó un legado eterno. Esto nos recuerda que en nuestras propias luchas, Dios siempre tiene un propósito, incluso cuando no lo entendemos completamente. La profecía central de Jeremías se enfocaba en la inminente caída de Jerusalén y la invasión babilónica. Advertía que, si el pueblo no se arrepentía, Dios permitiría que los babilonios destruyeran la ciudad y llevaran a su gente al cautiverio. Esta visión chocaba de manera radical con las expectativas de la mayoría de los israelitas, quienes creían firmemente que Dios siempre protegería a Jerusalén, sin importar cuán lejos hubieran caído en el pecado. Jeremías fue el único que se atrevió a desafiar esa falsa sensación de seguridad. Una de las razones por las que su mensaje fue tan mal recibido es que tocaba las fibras más sensibles de la nación. Hablaba de un juicio que no solo afectaría a los reyes y sacerdotes, sino a cada ciudadano, incluso a aquellos que se consideraban fieles a Dios. Nadie estaba a salvo del juicio que Jeremías anunciaba.
Es comprensible que sus palabras generaran tanto rechazo. Aceptar que Dios podría permitir la destrucción de Jerusalén significaba reconocer que habían fallado gravemente en su relación con Él. A pesar de las constantes advertencias, el pueblo se negaba a escuchar. Jeremías repetía sin cesar que el juicio era inminente si no se arrepentían, pero muchos preferían ignorar sus palabras en lugar de cambiar sus caminos. Algunos incluso desestimaban y ridiculizaban al profeta, preguntando sarcásticamente cuándo se cumplirían sus profecías. Sin embargo, Jeremías, con el corazón desgarrado, sabía que la paciencia de Dios tenía un límite. El momento más doloroso para él fue ver cómo, a pesar de sus advertencias, el pueblo persistía en su obstinación y el juicio finalmente se materializaba. Babilonia invadió Jerusalén, la ciudad fue destruida y su gente fue llevada cautiva, tal como Jeremías había profetizado. A pesar de que sus palabras se hicieron realidad, esto no le trajo satisfacción alguna. En lugar de sentirse vindicado, Jeremías lamentó profundamente la caída de su nación. Su corazón siempre estuvo con su pueblo, incluso cuando ellos se negaban a escucharle. En un mundo donde abundan las voces que prometen comodidad y éxito sin esfuerzo, el mensaje de Jeremías nos invita a enfrentar nuestras realidades y a buscar a Dios con sinceridad. ¿Cuántas veces hemos actuado como el pueblo de Israel, ignorando las advertencias hasta que ya es demasiado tarde? En la época de Jeremías, el pueblo se encontraba sumido en una profunda negación, prefiriendo escuchar a quienes ofrecían una paz ilusoria. Los profetas que hablaban de prosperidad y protección divina resultaban mucho más atractivos que Jeremías, quien constantemente advertía sobre la inminente destrucción. Para ellos, la idea de que Dios pudiera permitir la caída de Jerusalén era impensable. Después de todo, era la ciudad santa y el templo de Dios se encontraba allí. La negativa a escuchar a Jeremías no solo se debía al contenido de su mensaje, sino al desafío que implicaba. El pueblo debía reconocer sus fracasos, que su adoración a otros dioses y su injusticia social los habían alejado del Señor. No era sencillo aceptar que, a pesar de sus rituales y sacrificios, sus corazones estaban distantes de Dios. Jeremías les pedía que se miraran en el espejo de su propia corrupción, algo que muchos no estaban dispuestos a hacer. Además, la resistencia del pueblo también tenía un trasfondo político. Jeremías criticaba las alianzas que los líderes de Israel habían establecido con otras naciones, especialmente con Egipto, en busca de protección militar en lugar de confiar en Dios. Para los líderes, aceptar las palabras de Jeremías significaba reconocer errores catastróficos en sus decisiones estratégicas y en lugar de admitir esos fallos, preferían silenciar al profeta que les recordaba sus equivocaciones. El pueblo de Israel estaba tan habituado a su vida en Jerusalén, a sus costumbres y tradiciones, que la idea de que todo eso pudiera desvanecerse les parecía inconcebible. Sin embargo, Jeremías comprendía que la verdadera seguridad no residía en las murallas de la ciudad ni en el templo, sino en su conexión con Dios. A pesar de esto, el pueblo persistía en su resistencia, confiando en su propio juicio. Esta oposición a las palabras de Jeremías no solo provenía de los ciudadanos comunes, sino también de los líderes religiosos. Los sacerdotes y profetas falsos lo veían como una amenaza a su autoridad. Si el pueblo comenzaba a creer en las profecías de Jeremías, su poder e influencia se verían amenazados. Por ello, hicieron todo lo posible por desacreditarlo, alegando que sus mensajes no eran de Dios. No obstante, Jeremías no podía dejar de proclamar la verdad, sin importar cuánto se opusieran a él. Al final, la resistencia del pueblo solo los acercó más a la catástrofe. Rechazar las palabras de Jeremías no alteró el curso de los acontecimientos, solo postergó lo inevitable. Esto nos recuerda que, a veces, escuchar la verdad, aunque sea dolorosa, es el primer paso hacia la salvación. En nuestras propias vidas, cuando nos negamos a enfrentar lo que necesitamos cambiar, nos dirigimos hacia un camino arriesgado. Jeremías no solo enfrentó la resistencia de su pueblo, sino que también soportó un profundo sufrimiento personal. Su lealtad al llamado de Dios lo llevó a una existencia llena de dolor y soledad. A menudo lloraba por la destrucción inminente que sabía que se avecinaba sobre su nación y por el rechazo que sufría de aquellos a quienes amaba. Este sufrimiento le valió el título de profeta llorón, pero lejos de ser un signo de debilidad, sus lágrimas reflejaban su profunda compasión por su pueblo y su compromiso con la misión que Dios le había encomendado. Jeremías vivió la traición de quienes más amaba, su propia familia se unió en su contra, intentando silenciarlo para que no siguiera anunciando sus profecías. Imagina el sufrimiento de descubrir que aquellos que deberían apoyarte te rechazan y desean tu mal. Jeremías no solo enfrentó la incomprensión del pueblo, sino también la traición de los suyos.
Sin embargo, a pesar de ese profundo dolor, nunca abandonó su llamado. Cada vez que parecía que su situación no podía empeorar, algo más sucedía. Pero a pesar de todas estas adversidades, Jeremías se mantuvo firme en su fe y en su misión, consciente de que su sufrimiento tenía un propósito. A lo largo de su vida, luchó con sentimientos de desesperación y, en momentos de angustia, llegó a clamar a Dios, cuestionando por qué había sido elegido para una tarea tan ardua. En un instante de dolor, incluso exclamó, «Maldito el día en que nací», Jeremías 20, versículo 14. No era un profeta distante que proclamaba juicios desde una posición de autoridad, era un hombre profundamente humano que enfrentaba las mismas luchas y emociones que todos nosotros en tiempos difíciles. A pesar de su sufrimiento, Jeremías nunca permitió que el odio o el rencor lo consumieran. En lugar de eso, continuó orando por su pueblo y buscando su bienestar, incluso cuando lo rechazaban. Este es un poderoso ejemplo de lo que significa amar a quienes te han herido. Jeremías comprendía que su sufrimiento no era en vano y, aunque no siempre entendía el plan de Dios, confiaba en que todo lo que vivía tenía un propósito mayor. Su experiencia nos recuerda que la fidelidad a Dios no siempre asegura una vida sencilla, a veces, ser fiel implica transitar un camino solitario y doloroso. En medio del sufrimiento, encontramos consuelo en la certeza de que Dios está a nuestro lado, tal como lo estuvo con Jeremías. Su historia es un claro ejemplo de cómo, incluso en los momentos más oscuros, Dios puede transformar nuestro dolor en un medio para cumplir su propósito. Finalmente, llegó el día que Jeremías había estado anunciando durante años. Babilonia, bajo el mando del rey Nabucodonosor, invadió Jerusalén, arrasando todo a su paso. El templo fue reducido a escombros y las murallas, que muchos consideraban invulnerables, cayeron ante el ejército enemigo. El pueblo de Israel, despojado de su tierra y hogar, fue llevado cautivo a Babilonia, tal como Jeremías había profetizado. A pesar de las burlas que recibió por sus advertencias, la realidad del juicio divino se hizo evidente para todos. El cautiverio fue una tragedia devastadora, habían confiado en el templo, en sus líderes y en sus rituales, creyendo que eso los protegería. Sin embargo, la verdadera protección siempre había residido en su relación con Dios. Al ignorar repetidamente sus advertencias, cosecharon las consecuencias de su desobediencia. Jeremías, aunque había predicho este momento, no sentía alegría al ver cumplidas sus profecías, su corazón estaba lleno de dolor por su nación. Durante el cautiverio, continuó siendo una voz de esperanza en medio de la desesperación. A pesar de haber presenciado la destrucción, no dejó de hablar de la promesa de redención de Dios. Les recordó que, aunque estaban sufriendo, Dios no los había abandonado por completo. Habían sido castigados, pero no serían destruidos para siempre. En su misericordia, Dios había prometido restaurar a su pueblo y traerlos de vuelta a su tierra en el momento adecuado. El cautiverio en Babilonia se convirtió en un tiempo de reflexión y arrepentimiento para muchos israelitas, alejados de su tierra y templo, comenzaron a comprender la magnitud de su desobediencia. Desde el inicio, Jeremías había instado al pueblo a que se arrepintiera, y ahora, en el exilio, muchos comenzaban a comprender que sus advertencias eran un acto de amor. Dios no deseaba su destrucción, sino su corrección y guía de regreso hacia Él. Es impresionante cómo, a pesar de las duras circunstancias, Jeremías se mantuvo firme en la promesa de Dios. Aunque todo parecía perdido, nunca perdió la esperanza en la fidelidad divina. Sabía que, aunque el juicio era necesario, no era el final de la historia. Su capacidad para mirar más allá de la devastación y vislumbrar la restauración es un testimonio del profundo amor de Dios por su pueblo. El cumplimiento de las profecías de Jeremías nos recuerda la importancia de atender las advertencias divinas. A menudo, en nuestras vidas, ignoramos las señales que nos instan a corregir nuestro camino. Sin embargo, la historia de Jeremías y el cautiverio de Israel nos enseña que, aunque las consecuencias pueden ser dolorosas, Dios siempre ofrece un camino de regreso. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar antes de que sea demasiado tarde? En medio de las advertencias de juicio y las terribles consecuencias del pecado de Israel, Dios reveló a Jeremías un mensaje de esperanza que transformaría el futuro de su pueblo. A pesar de todo lo sucedido, Dios no había abandonado a su pueblo. Jeremías, en medio de su sufrimiento, recibió la revelación de que Dios haría algo completamente nuevo, una restauración que no se basaría solo en reglas o sacrificios, sino en una transformación profunda del corazón. Era la promesa de una relación más cercana y personal entre Dios y su pueblo.
La nueva alianza que Jeremías profetizó no sería como la antigua, no se escribiría en tablas de piedra, como los 10 mandamientos dados a Moisés, sino en los corazones de las personas. Dios prometió que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo conocerían de una forma más cercana y personal. Este anuncio trajo una renovada esperanza en medio del sufrimiento del cautiverio. A pesar de estar lejos de su tierra, Dios no los había olvidado, su relación con él no dependía de su ubicación o del templo. La promesa de la nueva alianza también significaba un perdón total de los pecados. Dios afirmó: perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado, Jeremías 31, versículo 34. Para un pueblo que había sido llevado al exilio por su desobediencia, estas palabras eran como agua en el desierto. Sabían que no merecían el perdón, pero Dios, en su infinita misericordia, les ofrecía una segunda oportunidad. Esto nos recuerda que, aunque nuestros pecados nos alejen de Dios, su deseo siempre es restaurarnos y brindarnos un nuevo comienzo. Jeremías comprendió que este nuevo pacto no solo era para su generación, sino que apuntaba a algo más grande, que incluiría a todas las naciones. Aunque en ese momento los israelitas no podían entender completamente el significado de esta nueva alianza, Jeremías tenía una visión profética que trascendía su tiempo. Sabía que Dios estaba preparando un futuro en el que todas las personas tendrían acceso a su gracia y perdón, no solo a través de rituales externos, sino mediante una relación auténtica y viva con Él. El mensaje de la nueva alianza resonó profundamente en el corazón de Jeremías, ya que comprendía lo que significaba para su pueblo. Habían fallado en cumplir el pacto anterior, pero Dios, en su amor y misericordia, estaba ofreciendo algo más grande y duradero. Nos recuerda que ser fiel a Dios no siempre significa tener una vida fácil, pero sí significa tener una vida con propósito. Cada palabra que Jeremías pronunció, cada lágrima que derramó formaba parte de un plan divino más grande, de lo que él mismo podía imaginar. La historia de Jeremías nos invita a reflexionar sobre nuestra respuesta ante la corrección. El pueblo de Israel desoyó repetidamente las advertencias del profeta, prefiriendo escuchar mensajes que se ajustaban a sus deseos. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera en nuestras vidas? ¿Cuántas veces optamos por ignorar las señales de cambio y continuamos por senderos que sabemos que son erróneos? Jeremías nos anima a no endurecer nuestros corazones, sino a estar abiertos a las correcciones divinas antes de que sea demasiado tarde. Otro aspecto significativo de Jeremías es su profundo amor por su pueblo, a pesar de la persecución que sufrió. Es fácil distanciarnos emocionalmente cuando otros nos hacen daño, pero Jeremías nunca dejó de orar por aquellos que lo rechazaron. En un mundo donde predominan las divisiones y el odio, su ejemplo de amor incondicional nos reta a hacer lo mismo. Nos enseña a orar incluso por quienes nos lastiman y a seguir buscando el bienestar de los demás, sin importar cómo nos traten. Finalmente, la promesa de la nueva alianza que Jeremías proclamó sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en su época. Vivimos en un mundo que anhela esperanza y restauración, y Jeremías nos dirige hacia la gracia de Dios, que está al alcance de todos. Su mensaje nos recuerda que, aunque haya juicio por el pecado, Dios siempre ofrece un camino de regreso. Esto nos invita a no perder la esperanza, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas, porque siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. La vida de Jeremías continúa siendo una fuente de inspiración para quienes buscan vivir con propósito y fidelidad, recordándonos que el llamado de Dios a menudo nos lleva por caminos desafiantes. Oremos juntos. Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones humildes y llenos de gratitud. Reconocemos tu majestad y soberanía, sabiendo que eres el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, quien sostiene nuestras vidas en la infinitud. Hoy deseamos rendirnos completamente a ti, trayendo nuestras cargas, temores y preocupaciones, confiando plenamente en tu poder y en tu voluntad perfecta. Señor, en este momento de reflexión, te pedimos que derrames sobre cada uno de nosotros una paz sobrenatural, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de nuestras luchas. Danos la capacidad de ver tu mano obrando en nuestras vidas y ayúdanos a soltar aquello que no podemos controlar, confiando en que tienes un plan perfecto, incluso en las circunstancias más difíciles. Padre amado, fortalece nuestra fe cuando nos sintamos débiles. Enséñanos a caminar en obediencia a tus mandatos y a buscarte con todo nuestro corazón, mente y espíritu. Quita de nosotros el temor que intenta apartarnos de nuestro propósito y reemplázalo con la certeza de que estás con nosotros en cada paso que damos. Bendice a la persona que lee esta oración, conoce sus luchas, anhelos y las cargas que llevan en su corazón. Trae sanidad a los enfermos, consuelo a los que lloran y esperanza a aquellos que sienten que todo está perdido.
Abundancia a quienes enfrentan carencias, restaura relaciones rotas y abre puertas que nadie pueda cerrar. Hazle saber que eres un Dios de milagros. Que el Espíritu Santo los guíe en cada decisión y ilumine su camino, incluso cuando todo parezca oscuro. Recuerden constantemente que están en tus manos seguras. Llénalos de amor, gozo y paz, y hazles experimentar tu presencia de una manera nueva y transformadora. Sabemos que obras para bien de aquellos que te aman y confiamos en que estás trabajando en cada detalle de nuestras vidas. Hoy declaramos victoria en nuestras vidas en el poderoso nombre de Jesús. Proclamamos que el enemigo no tiene poder sobre nosotros y que los obstáculos se convertirán en testimonios para la gloria del Padre. Levántalos, fortalécelos y guíalos hacia un futuro lleno de esperanza. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Jesús. Amén. Si estas palabras han resonado en tu corazón y sientes el impulso de profundizar en tu relación, te invito a ser parte de la comunidad Full Crecimiento Ya. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir mensajes que te inspiren y te llenen de esperanza cada día. Juntos, exploraremos el amor y compartiremos verdades transformadoras que nos ayudarán a vivir con plenitud y propósito. Dios te ama de manera profunda y tiene un plan único para tu vida. Al conectarte con su palabra y rodearte de una comunidad de fe, comenzarás a experimentar cambios sobrenaturales en tu corazón, mente y circunstancias. Este es el momento de dar el paso, abrir tu corazón a su guía y permitir que su presencia transforme cada aspecto de tu vida. No estás solo en este camino, los desafíos que enfrentas pueden convertirse en oportunidades para ver la mano de Dios obrando a tu favor. Aquí encontrarás herramientas, enseñanzas y mensajes basados en la Biblia que te fortalecerán para vivir con propósito. Únete a nosotros y comparte este mensaje con quienes lo necesiten. Juntos proclamemos las maravillas del Señor y que este sea el comienzo de una nueva etapa en tu vida, marcada por la confianza y la paz que solo Él puede ofrecerte, con promesas verdaderas. Suscríbete ahora a Full Crecimiento Ya, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad que busca vivir bajo su guía. Estamos aquí para caminar contigo, inspirarte y recordarte que todo es posible. Dios te bendiga abundantemente.